La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios hace nueva todas las cosas. Bienvenidos, hermanos, a escuchar esta palabra que está tomada ahora del libro de Eclesiástico, capítulo 47, versículo del 2 al 13. Como la grasa es mejor que del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con leones, como los cabritos, y con osos, como los corderillos. Siendo un muchacho, mató a un gigante, removiendo la afrenta del pueblo. Cuando su mano hizo girar la onda y derribó el orgullo de Goliat, invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las mozas, alabándolo por sus 10,000. Ya coronado, peleó y derrotó a sus enemigos vencidos. Peleó y derrotó a sus enemigos vecinos. Derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo. De todo corazón amó a su Creador, entonando salmos cada día. Trajo instrumentos para el servicio del altar y compuso música de acompañamiento. Celebró solemnemente fiestas y ordenó el ciclo de las solemnidades. Cuando alababa el nombre santo de madrugada, resonaba el rito. El Señor perdonó su delito y exaltó su poder para siempre. Le confirió el poder real y le dio un trono en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 17 respondemos a esta primera lectura. Bendito sea mi Dios y Salvador. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios. Encendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañaré en honor de tu nombre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y de su linaje por siempre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Y ahora, hermanos, escuchemos la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado. Por eso los ángeles actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta, como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía de que no era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía cuando lo escuchaba. Quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates. a sus oficiales y a la gente principal de Galilea.
la hija de Herodías, entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Y te juro, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó al joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos en este momento a dar como una diferente modalidad. Vamos ahora a escuchar lo que dice la iglesia, a escuchar lo que han dicho los diferentes autores de la liturgia que hemos ahora escuchado, de la palabra que hemos escuchado. Y en la primera lectura, tomada de Eclesiástico, quiero en primer lugar hablar un poco sobre estamos en el capítulo 47 de Sirácides o Eclesiástico. Y del capítulo 12 al 25 se nos habla de Salomón. A David sucede su hijo Salomón, que heredó un reino próspero y pacífico, que le legaron el valor y las luchas de su padre. Eclesiástico hace primero un elogio del rey sabio y menciona después los extravíos al final de su vida y las funestas consecuencias de la división del reino que tuvo lugar a su muerte. El pecado de David le trajo todo esto, porque el pecado siempre tiene consecuencias. El nombre de Salomón es sinónimo de paz. Yahvé había prometido a David que su hijo sería hombre de paz y que durante su vida Israel gozaría de tranquilidad. La gloria del rey sabio había de venirle no de las armas, sino de la construcción del glorioso templo de Jerusalén. La gloria del rey sabio había de venirle no de las armas, Salomón, sino de la construcción del glorioso templo de Jerusalén, de su sabiduría proverbial y de sus riquezas fabulosas. David intentó la edificación del gran santuario, pero su reinado tuvo que sostener demasiadas guerras para llevar a cabo obra de tal envergadura. Dios la tenía reservada para los días prósperos de Salomón, que con su sabiduría y riqueza llevó a cabo el gran templo de Jerusalén, que perduraría a través de los siglos hasta los tiempos de Jesús, hasta los tiempos mesiánicos. Y aquí podemos aprender, en primer lugar, que muchas cosas uno quisiera que sucedieran ya, pero el plan de Dios es perfecto. Y nosotros tenemos que adaptarnos a ese plan. Como en David. David quería construir el templo, pero no era el momento. Eso le iba a corresponder a su hijo Salomón. Y ese templo duraría hasta los tiempos mesiánicos. Salomón llegó a adquirir una sabiduría extraordinaria que se difundió por el oriente, como se derraman las aguas caudalosas del río que se desborda, inunda los lugares vecinos. Su ingenio para resolver enigmas llegó hasta apartadas regiones, de modo que la misma reina de Sabá, región del sudeste de Arabia, vino para probarle con enigmas.
reconociendo que la realidad superaba la fama que a ella le había llegado de la sabiduría salomónica. El autor del Libro de los Reyes nos dice que Salomón compuso muchos proverbios. El autor del Libro de los Reyes nos dice que Salomón compuso muchos proverbios, y ese libro es el que vamos a ver después de que hemos terminado Josué. Pues ahora la lectura la toma de Eclesiástico, pero después continuamos con los Reyes. El autor del Libro de los Reyes nos dice que Salomón compuso, ya celebramos la muerte de David, pues ahora vamos a la vida de Salomón. Pues el autor del Libro de los Reyes nos dice que Salomón compuso muchos proverbios, enigmas, parábolas, de modo que pasó a la prosperidad como el prototipo del rey sabio, por lo que le fueron atribuidos los libros sapienciales a Salomón, aún los de más reciente composición. Con la paz que conservó en los años de su reinado, se ganó el amor de sus súbditos, y con su maravillosa sabiduría la estima de las naciones. También por sus riquezas sobresalía Salomón. En su plegaria no pidió el sabio rey riquezas ni larga vida, sino un corazón prudente para gobernar al pueblo. Eso es lo que vamos a ver a futuro, pero ya de una manera previsora, pues estamos ya como un poco adelantando lo que vamos a escuchar en futuras lecturas. En la plegaria no pidió el sabio rey riquezas ni larga vida, sino un corazón prudente para gobernar al pueblo. Yahvé, complacido de su desinteresada plegaria, le otorgó la sabiduría que le había pedido y le concedió también riquezas y glorias tales que no habrá en tus días rey alguno como tú, como le dice el Señor. Qué importante, qué interesante darse cuenta que no tiene que ser uno ambicioso, tiene que buscar aquello que es agradable a Dios. Y lo demás viene por añadidura. Como dice, las riquezas y las glorias tales que no habrá en sus días alguno como tú. Eso vinieron como añadidura. Dios quiso dársela. Pero Salomón no pidió eso, no pidió riqueza, no pidió gloria, solo pidió prudencia, sabiduría. Pero la gloria del gran rey se vio al final tristemente ensombrecida. Al final, la gloria del gran rey se vio al final tristemente ensombrecida. Contra la prohibición de Yahvé, puso su corazón en la hija del faraón y en numerosas mujeres extranjeras, las cuales arrastraron su corazón a dioses falsos, hasta llegar a edificar en la montaña que está frente a Jerusalén, excelsos en honor a Camos, dios de los moabitas, y Milcón, dios de los amonitas. La conducta de Salomón encendió la ira de Dios sobre sus hijos, que como nacidos de uniones prohibidas a los israelitas, son objeto de maldición por parte de Yahvé y tienen un fin nefasto y desastroso. La Sagrada Escritura solo habla de un hijo de Salomón y 2 hijas. Tal vez Dios le castigó con la muerte de los otros, dejando la vida solo a Roboam para que se cumpliesen las promesas hechas a David de la perpetuidad de su trono. Todo su linaje hubo de sufrir consecuencias de sus pecados, que provocaron la división del reino davídico, que fue la mayor calamidad política que pudo sobrevenir al pueblo israelita. En efecto, a Salomón sucede su hijo Roboam, nacido de una amonita. Pero la imprudencia y la necedad de éste, que desoyó el consejo de los ancianos y siguió el de los jóvenes inexpertos, provocó la separación de las 10 tribus que eligieron rey a Jeroboam. Los consejos de los inexpertos
provocó la separación de las 10 tribus que eligieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, siervo de Salomón, a quien el profeta Ahías predijo reinaría sobre la tribu del norte, quedando fiel a Roboam solamente los territorios de Judá y Benjamín. Así se originaron el reino de Judá, o el reino del sur, con capital en Jerusalén, y el reino de Israel, o del norte, cuya capital en un principio, Siquem vino luego a ser Samaria. El reino de Judá se conservó, el reino de Judá que conservó la verdadera religión, continuó el linaje de David. Y es en esta coyuntura histórica el resto que siempre se salva en toda calamidad, y en quien se cumplen las profecías mesiánicas. Así Yahvé permaneció fiel a las promesas hechas a David, que de su casa permanecería para siempre y su trono sería estable por la eternidad. Jeroboam, temiendo que los israelitas de su reino volviesen a la fidelidad a Jerusalén, si subían a adorar a Yahvé en su templo, construyó becerros de oro, que colocó en Dan y Betel, induciendo al pueblo a postrarse ante ellos. Construyó también lugares excelsos e instituyó sacerdotes a gente que no pertenecían a la tribu de Leví. La idolatría fue causa de otros muchos pecados del reino del norte, que colmarán la paciencia divina, por lo que Yahvé decretó la expulsión de su tierra. 2 siglos más tarde, el año 721, noveno del reinado de Oseas, los asirios conquistan a Samaria y deportaron a Siria a muchos israelitas, enviando en su lugar a gentes de Siria, que al mezclarse con los no deportados dieron origen al pueblo samaritano. Con ello desapareció para siempre el reino de Israel. Es parte de la historia que considero importante conocer, pues en la palabra de Dios que vamos escuchando. Como consecuencia podemos decir que el pecado hace muchos estragos. En David, en Salomón, hubieron esos pecados. Y a pesar de que Dios fue tan bueno con ellos, pues al final ellos le fallaron. Pero Dios siempre fue fiel. Dios siempre fue fiel. Y luego en el Evangelio encontramos ese momento en el que Juan es martirizado. Juan el Bautista. Dice al principio que la fama de Jesús se había extendido. El rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista resucitado entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Marcos y Lucas son los 3 sinópticos los que narran con más detalle este primer episodio de la opinión de Antipas sobre Cristo. Mientras para algunos Cristo era o Elías, que en la creación popular se pensaba que no había muerto, aguardando el retorno en los días mesiánicos para ungir y presentar al Mesías, o un nuevo profeta, como los clásicos profetas de Israel, de modo como el pueblo tenía al Bautista por profeta. Antipas aseguraba en su obsesión neurótica que era el mismo Bautista que había resucitado. Así lo dice Marcos y Mateo. Lucas da una formulación un poco distinta, aunque sustancialmente la misma.
a la segunda parte del episodio de Marcos, el que le da más extensión, Marcos destaca que el tetrarca, cuando tenía prisionero el bautista, temía a Juan, porque sabía que era un hombre justo y santo, y lo guardaba. ¿De quién? Probablemente de las insidias de Herodes, de Herodías y sus sicarios. También detalla Marcos que Antipas le oía con gusto, haciéndole traer seguramente de la prisión. Luego Marcos trae una frase que es discutida. Se dan varias interpretaciones de ella. Y oyéndole hacía muchas cosas, de las que le oía o por su consejo. Pero la frase siguiente, y le oía con gusto, resulta una repetición innecesaria. Por eso la mayor parte de los actores aceptan la otra lectura, más difícil, testificada por buenos códices y seguida por ediciones críticas relevantes. Esta lectura es la siguiente: y oyéndole estaba muy perplejo, a causa de las observaciones y enseñanzas que hacía. También ha querido dar a este verbo otro sentido. Servía y oyéndole se proponía muchas cuestiones. Sin embargo, este sentido del verbo, aunque atestiguado por Aristóteles, parece reservado a las discusiones dialécticas. También es solo Marcos el que trae, unido al juramento de Antipas a Salomé después del baile, que le daría lo que pidiese, aunque sea la mitad de mi reino. Esta frase tiene antecedentes bíblicos y además Antipas no tenía reino, sino tetrarquía. Es verdad que ya antes Marcos llamó a Antipas rey. Antipas buscó el ser rey, pero no obtuvo de Roma más que el título oficial de tetrarca. Si Marcos le nombra rey, puede ser como un título genérico, como hace el mismo Mateo en el curso de su narración. Comienza a nombrarlo con el título oficial de tetrarca y luego en la narración lo llama rey, o por reflejar el uso que popularmente por halago le dicen los súbditos, o acaso por estar un tanto condicionado por la segunda frase usada, la mitad de mi reino. Esta frase aparece en el libro de Esther. Esther capítulo 5, versículo 3, Primera de Reyes capítulo 13, versículo 8. Pero si esta frase literalmente pudiese provenir del pasaje semejante del libro de Esther, no habría ningún inconveniente en que el mismo Antipas hubiese añadido esta expresión genérica como sinónima de su tetrarquía, en un momento de exaltación bajo el vino y el halago de los presentes. Esa es como una explicación del versículo, capítulo 6, versículo 14. Luego dice que lo tenían como un nuevo profeta. El texto sagrado dice literalmente como uno de los profetas, es decir, había gente que opinaba que Jesús de Nazaret no era ninguno de los profetas anteriores, que reaparecía, sino un nuevo profeta que venía a continuar la misión de los antiguos profetas de Israel. Luego, algo que sí también que me llama la atención es lo que dice hablando del juramento, cuando Herodes dice, te doy incluso la mitad de mi reino, y se lo jura. Esto es Marcos 6:26, cuando le dice, el rey se puso muy triste
pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla, porque el rey le juró que lo que le pidiera, él se lo iba a conceder. Los juramentos y las promesas de contenido inmoral no se deben hacer. Esto que lo tengamos muy claro. Si tú juras algo y eso es en contra de Dios, no debes hacerlo, no debes hacerlo. Los juramentos y las promesas de contenido inmoral no se deben hacer. Por ejemplo, que le dicen, yo te prometo que para tal fecha, pues vamos a, bueno, en el caso de los jóvenes, que uno le diga al otro, te prometo que para el día de tu cumpleaños yo voy a tener relaciones con vos, por ejemplo, prematrimoniales. Y como le ha jurado, pero como faltan tantos meses, y entonces le hace esa promesa. Entonces, esas promesas, los juramentos y las promesas de contenido inmoral no se deben hacer, aunque le haya jurado. Sí, pero me juraste, sí, pero no lo voy a hacer. Los juramentos y las promesas de contenido inmoral no se deben hacer. Y si se han hecho, no se deben cumplir. Si se han hecho, es decir, si le ha dicho, yo te juro que voy a hacer esto, no se debe cumplir. Esta es una doctrina, es la doctrina de la Iglesia resumida por el Catecismo Mayor de San Pío X. De la siguiente manera, ¿estamos obligados a mantener el juramento de hacer cosas injustas o ilícitas? No, solo no estamos obligados, antes pecamos haciéndolas como cosas prohibidas por la ley de Dios o de la Iglesia. Pues entonces los juramentos y las promesas de contenido inmoral no se deben hacer, no se deben cumplir. Y vamos a ir terminando. Es por compartir algunas notas y visto desde el punto de vista de la aplicación, es decir, ¿qué aprendo de este Evangelio? En primer lugar, a ser muy prudente. Ser muy prudente y no prometer, como dicen, no firmar cheques en blanco. No prometer algo porque uno no sabe qué es lo que le va a pedir. Y otra enseñanza que podemos sacar del Evangelio es que que lo más importante sea tener contento a Dios más que a las personas. Si hemos hecho algo y va a molestar a las personas, pero que agrada a Dios, pues uno tiene que ser fiel a Dios antes que a las personas. La misma Biblia dice, primero tenemos que ser fiel a Dios y luego a los hombres, y no al revés. En el caso de Herodes, hubiera sido heroico que él hubiera dicho, yo no hago esto porque yo no puedo matar, además él no me ha hecho nada. Y hubiera como desairado a la gente, o mejor dicho, a la señorita que le prometió, y hubiera quedado mal con todos los invitados, pero con Dios hubiera quedado bien. Pues así también, en el caso particular de cada uno de los que todavía estamos aquí en la tierra, que ante cualquier circunstancia, lo primero que se debe de buscar es quedar bien con Dios. Hacer siempre la voluntad de Dios. Y por último, creo que también otra enseñanza que podemos sacar es que los odios, los rencores, los resentimientos, por más que se intenten saciar, nunca se sacian. Porque aunque tengas la venganza, pero no te vas a sentir feliz cuando ya te hayas vengado. ¿Y por qué no te vas a sentir feliz? Porque allá en el fondo vas a sentir que has cometido un error. Y eso te va a remorder y vas a decir, ¿cómo pude hacer esto? Sí, pero es que se lo merecía. Va a estar allí la conciencia laxa peleando, justificando lo malo,
pero la conciencia recta te va a estar diciendo siempre que eso no fue correcto lo que hiciste. Por lo tanto, todas las venganzas, todos los odios, rencores que podamos tener, eso no nos hace bien. Todo lo contrario, nos hace mucho mal. Herodías, esta mujer, cuando tuvo la cabeza de Juan Bautista, pues en un primer momento feliz, sí, pero después el remordimiento. Mató a alguien que no se podía defender. Es el caso de tantos abortos también hoy en día. Matar a alguien que no puede defenderse. Y así como de fácil mandó a volarle la cabeza a San Juan Bautista, Herodías, siempre a través de personas que pueden hacerlo, pues ella no lo hizo directamente, sino que lo mandó a hacer, pero eso es un pecado de ella, porque ella lo pidió así. Ella fue la causa, aunque el instrumento no haya sido ella. Pues igual, parecido el martirio de Juan Bautista a todos los niños que son abortados. No se pueden defender y con tal de no quedar mal con sus papás, con la demás gente, mejor dicen, pues lo aborto y ya estuvo. Y nadie se da cuenta y todo sigue igual. Pero si hablamos con una persona que ha abortado, nos damos cuenta de lo mal que se lo pasan después. Y tienen que pasar muchos años para poder superar esa crisis. Queridos hermanos, que la Virgen Santísima les bendiga y que ella les guarde en su corazón inmaculado. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dudo que hayan llegado hasta el final de este video, pero si alguien ha llegado hasta el final de este video, por favor, me lo hacen saber en el comentario y me escriben: Padre, yo llegué hasta el final del video, porque me tardé más de lo normal. Estoy como viendo, estoy intentando dar aquello que ustedes necesitan. Estoy como viendo la eficacia, estoy en esa prueba, porque pienso que todas las notas, por ejemplo las que he compartido ahora en la lectura, pienso que sí son importantes porque nos dan como un panorama más amplio, y a veces, y si solamente me voy con aplicaciones como las que he hecho al final, pues al final sí es bonito como hacer esa aplicación y decir, sí, esto en mi vida sería esto, traducido. Pero no conozco qué es lo que ha pasado. Es decir, es interesante, es bueno, es importante, pues las dos realidades. Conocer como el contexto, lo que se estaba dando en aquel tiempo. Por ejemplo, San Beda dice que pues el suegro el papá de Herodías tuvo problemas y por eso tuvo problemas con Filipo, y entonces por eso dice que entraron en conflictos y por eso es que luego Herodías mejor se quedó con Herodes y Filipo pues quedó fuera. Y eso es lo que dice San Beda. Y no sé, detalles que son importantes pues ir conociendo, igual lo que hablábamos al principio, lo que vivió David, lo que vivió Salomón, y como consecuencia del pecado, pues viene como un gran mal a futuro, pero en el momento en el que, y lo curioso es que David, pues sí, también fieles en un principio y después infieles, y después fieles. Igual Salomón, pues fiel en un principio y todo bien, pero de pronto enfrió su corazón y vino un desastre y se dividen los reinos. La fuerza del mal, la fuerza del pecado. Pues creo que por eso también es como importante no solamente hacer las aplicaciones como las que acabo de hacer, así como
Herodías pues mandó a decapitar a Juan Bautista, pues eso mismo hacen tantas mujeres ahora, pues mandando a abortar, es decir, mandando a una persona que le mate el niño que lleva dentro. Eso es una aplicación. Pues estas aplicaciones nos ayudan, pero también nos ayudan a conocer el contexto, es decir, qué es lo que pasaba, cómo se entendía en aquel tiempo, por qué, como vimos en un primer momento, lo que hemos tratado ahora. Que la Virgen Santísima les bendiga y que mañana pues podamos de nuevo compartir en un nuevo video.